Hola, buenas noches, queridos amigos, queridas amigas del Instituto de Biblia. Mi nombre es Eduardo Díaz y tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes, acompañándolos y haciendo comunidad en torno al estudio de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios y estudiar estos temas bíblicos y pastorales puede tocar nuestras vidas, puede inspirar nuestras vidas. Ese es el propósito del Instituto de Biblia.com, llevar formación bíblica y pastoral de calidad a muchas personas a través de Internet. Tratamos de hacer comunidad, de vincular a los mejores profesores, profesores universitarios, sacerdotes, laicos, que han consagrado su vida al estudio de la teología, de la filosofía, de la Biblia como tal, y que nos comparten a través de sus clases, clases abiertas como estas, y los cursos que también están disponibles y que puedes tomar para que tú y yo profundicemos cada vez más en la palabra, que es una de las formas privilegiadas como Dios nos habla cada uno en la vida. Hoy tenemos el gusto de tener nuevamente al Padre Hernán Cardona, que nos va a acompañar con una reflexión en torno a este tiempo tan lindo que vivimos en la iglesia, que se llama la Cuaresma. Hoy miércoles de ceniza, por eso varios de nosotros tenemos en nuestra frente marcada la cruz, y si de pronto no pudiste, pues no te preocupes, porque lo importante también es esa actitud del corazón que hoy tengas y que en estos 40 días tengas. Padre Hernán Cardona, bienvenido. Esta es su casa, Padre, y le presento este grupo numeroso de personas conectadas desde diferentes partes de Colombia, de Bogotá y desde otras partes del mundo, que tenemos sed de Dios, que queremos acercarnos cada vez más, que queremos comprender más los misterios de Dios para poder hacerlos vida en nuestras propias realidades. Bienvenido de vuelta, Padre. Ya nos ha acompañado en otras clases, en el curso de los Salmos, y pues es un honor que esté acá, Padre. Buenas noches. ¿Cómo están esta noche, Padre? De nuevo, un cordial saludo para todos, para Eduardo y para todos los asistentes, los participantes. Por bondad de Dios, bien, y me alegra que haya tantas personas interesadas en profundizar en la palabra de Dios, y más hoy con el inicio de la Cuaresma, de manera que bienvenidos y bienvenidas, y bueno, en la presencia de Dios para hacer el mayor bien posible. Gracias, Padre. Entonces, pues les propongo a todos que comencemos con una oración. Aún estando en la distancia, el Espíritu nos unifica y nos permite estar reunidos en un mismo corazón. Entonces, hoy como iglesia, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Allá donde estás, te invito a que cierres por un momento los ojos, que trates de silenciar tu corazón, que trates de desacelerar un poco de quizá todo el día ajetreado que viviste, los pensamientos que tienes, lo que más está fresco en tu corazón, y que te dispongas para vivir un rato de silencio, de abrir los oídos del corazón con la intención de escuchar a Dios en tu realidad de vida particular, en las preocupaciones que tienes, en las decisiones que tienes que tomar, en las dudas quizá que tienes, si estás pasando por un tiempo de soledad, de sequedad, de desierto, de toma de decisiones. Hazte presente acá y seamos todos conscientes de la presencia de Dios. Y dirijámonos a Él con palabras sencillas, con palabras cercanas, seguros de que Él nos escucha. Papá Dios, te saludamos en esta noche. Te damos gracias por la vida que nos has permitido experimentar el día de hoy, por cada paso que dimos, por el latido de nuestro corazón, por cada interacción que tuvimos con diferentes personas, por la oportunidad quizá que tuvimos de ir a la iglesia, acercarnos a reflexionar un poco en este misterio de la Cuaresma, en esta reflexión, en este tiempo pedagógico que nos propone la iglesia. Te damos gracias, Señor, por el sustento que nos diste hoy, por los alimentos que pudimos tomar, por la energía que tuvo nuestro cuerpo, por la posibilidad de trabajar, de movernos, de pensar, de tener nuevas ideas, por las personas con las que interactuamos, especialmente las más cercanas.
Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Y hoy especialmente también te pedimos porque recubras con tu manto, con tu Santo Espíritu, a toda la iglesia, todos los sacerdotes, desde el Papa hasta todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, para que puedan guiar con sabiduría, con audacia, con mucho amor a todo el pueblo de Dios. Caminamos para buscarte, para encontrar sentido en nuestra vida, para afrontar las crisis, para ir adelante. Te encomendamos, Señor, este rato de reflexión y de oración. Abre nuestros oídos e inspira la voz, las ideas del Padre Hernán para que pueda ser canal directo de bendición, que podamos entender sus palabras, que podamos aplicar en nuestras vidas esta reflexión que haremos en torno a la Cuaresma, a este tiempo de reflexión que año tras año la Iglesia nos invita a vivir. Y desde ya te ofrecemos, Señor, este tiempo para que no sea unas semanas más como las de antes, sino que haya algo diferente. Te pido, Señor, por todas las personas que están aquí conectadas, por las que están viendo esta clase a través del video, por las que han tenido algún contacto con el Instituto de Biblia.com, para que tú las bendigas, para que tú les llegues con palabras como bálsamos para sus corazones y que puedan emprender sus propósitos personales y de servicio cada día con un ánimo nuevo. Espíritu Santo, te invitamos a que estés acá con libertad, que te muevas en nuestro corazón y que podamos hoy comprender un poquito más de ese misterio maravilloso, de esa luz hermosa que tú quieres para nuestra vida. Amén. Padre Hernán, le invito a que tome ya el micrófono y pues somos oídos. Si usted tiene, Padre, alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta al auditorio, también pues la podemos hacer. Yo voy a estar aquí para apoyarlo en cualquier tema técnico que suceda y para acompañar la clase. No, quisiera exponer básicamente 3 puntos y quisiera que al final, pues si hay comentarios, alguna pregunta o algunas resonancias, porque creo que podemos construir entre todos este tema o más esta reflexión sobre la Cuaresma. El primer punto, bueno, los 3 puntos son, primero, me ha impactado mucho la homilía del Papa Francisco esta mañana sobre el miércoles de ceniza, al inicio de la Cuaresma en Roma. Entonces quisiera comentar algo de lo que él nos dijo esta mañana. En segundo lugar, voy a decir una palabrita sobre el significado de la Cuaresma ya desde la Sagrada Escritura y veremos lo del tiempo. El tercer momento sería comentar al menos un texto del Evangelio de San Marcos y si alcanzamos también un texto de la carta a los Filipenses. Entonces, esos son los 3 puntos. Entonces voy a iniciar con el primero, la homilía que hizo esta mañana el Papa Francisco. Él nos invitó esta mañana a recordar que nuestra existencia, o sea, el trayecto de nuestra vida, tiene 2 movimientos. El primero es del polvo de la tierra a la vida, y el segundo, que el Papa lamenta que sea el camino opuesto, que es el que va de la vida al polvo, a la destrucción. Sobre el primer punto, de una existencia que va del polvo a la vida, el Papa hizo esta reflexión. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, recordando un texto de Génesis 3:19. El polvo en la cabeza nos devuelve a la tierra, nos recuerda que procedemos de la tierra y que volveremos a la tierra, es decir, somos débiles, frágiles, mortales. Y sin embargo, siendo polvo en el universo, somos polvo amado por Dios. Al Señor le complació recoger el polvo precioso, destinado a vivir para siempre, lo tomó en sus manos y le infundió el aliento de vida, como dice Génesis 2:7. De manera que somos la tierra sobre la cual Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños, somos la esperanza, somos su tesoro, somos su gloria. Es decir, siendo tan frágiles, siendo tierra, polvo, arcilla, si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos convertimos en una maravilla.
Y así, aunque estemos en dificultades y en soledad, y solamente veamos nuestro polvo, el Señor nos anima. Lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos. Nacimos para ser amados, para ser hijos e hijas de Dios. Quiero añadir una frase que leía estos días un poco fuerte, que decía: Dios vio lo más difícil de mi miseria y no me abandonó. Ha visto mis mayores debilidades y no se fue de mi lado. Eso no quiere decir que sea alcahueta, sino que nos asume en esa condición y nos invita a tomar una decisión nueva. Ahora vamos al segundo momento que recuerda el Papa. Dice: la ceniza que recibimos también nos recuerda un segundo camino, y es el opuesto, el que va de la vida al polvo. Miramos a nuestro alrededor y vemos polvo de muerte, vidas reducidas a cenizas, ruinas, destrucción, guerra, vidas de niños inocentes no acogidos, vidas de pobres rechazados, vidas de ancianos descartados. Nos destruimos, nos volvemos polvo. ¿Y cuánto polvo de destrucción en nuestras relaciones, en la casa, en la familia, en las peleas, en la incapacidad de calmar los conflictos? ¿Cómo nos cuesta perdonar? No debemos caer en el error de sofocar el fuego de Dios con las cenizas de la hipocresía. El Señor nos invita a limpiar ese polvo para que nuestro corazón sea limpio. ¿Y cómo lo podemos hacer? El Papa hizo alusión a la segunda lectura que fue presentada hoy en la Eucaristía, que es una carta, un pasaje de la carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo dice: dejaos reconciliar con Dios. O sea, Pablo no lo sugiere, lo pide: déjense reconciliar por Dios. Quizá nosotros hubiéramos dicho, dice el Papa, reconciliados con Dios, pero Pablo usa una voz pasiva: dejaos reconciliar, déjense reconciliar, porque la santidad no es un asunto personal, sino que es una gracia, porque nosotros solos no somos capaces de eliminar el polvo que ensucia nuestros corazones. Solo Jesús, que conoce y ama nuestro corazón, puede sanarla. Por eso la Cuaresma es un tiempo de sanación, dice el Papa, de curación. Y en el mensaje que él nos envió a finales del año pasado para esta Cuaresma, hay 3 palabras que podríamos dejar resonar en este día. El Papa, en el mensaje escrito, porque lo de hoy lo he leído desde la homilía que él hizo esta mañana en Roma, del mensaje que nos envió, dice, hay 3 palabras claves: la conversión, la reconciliación y la oración. La conversión personal y comunitaria, que implica un cambio de mentalidad. La reconciliación con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, en la familia, en el trabajo, en el estudio, y sobre todo una reconciliación en orden a construir una mejor sociedad, una mejor familia. ¿Y cuál es el secreto, dice el Papa en su texto, para crecer en la conversión y en la reconciliación? La oración. Dejar a Dios ser Dios en cada uno de nosotros. Hasta aquí pues el primer punto, que es una motivación del Papa en la homilía, repito, de esta mañana, y luego en el texto. No sé, Eduardo, si hasta ahí alguien o usted mismo quisiera decir algo, pero creo que es pues muy motivador este texto del Papa. Padre, si quiere, continuemos y invito a todas las personas a que, si tienen algún eco o alguna pregunta, al final tengamos el espacio para poderla hacer, y ahorita pues continuar con el plan que usted tiene de los puntos que nos comentó al comienzo. Muy bien, entonces vamos al segundo punto. ¿Qué es la Cuaresma? Algunas ideas pues que vienen sobre todo de la Sagrada Escritura, ¿no? La palabra Cuaresma viene en castellano del número 40. Cuaresma tiene que ver con 40. Y el número 40 es uno de los tantos números bíblicos que tienen un sentido particular. El número 40 en la Sagrada Escritura tiene al menos 2 sentidos fundamentales. El primero es el tiempo de una generación. Es decir,
era, digamos así, un acuerdo genérico entre muchas culturas antiguas, sobre todo del Medio Oriente, que decían en términos generales, las personas viven 40 años. Y por ejemplo, recuerden ustedes que está muy claro en el libro del Éxodo y también en el Deuteronomio, en el libro de los Números, el Levítico, que el tiempo que pasaron los israelitas en el desierto fue de 40 años. Deuteronomio 2.14 dice 38 años, por eso se generaliza el número 40. Entonces 40 es como el tiempo de una generación y lo explico un poco mejor. El grupo de hebreos que salieron de Egipto, según estos libros bíblicos que les acabo de mencionar, todos murieron en el desierto y fue una generación nueva la que ingresó en la tierra prometida. Esa es tal vez la explicación de por qué Moisés no ingresó a la tierra de la promesa, porque él ya era mayor, murió en el desierto como la gran mayoría, y realmente personas nacidas en la experiencia del desierto son las que ingresan en la tierra de la promesa. Entonces, el número 40 representa en primer lugar el tiempo de una generación, pero también hay otro significado. El número 40 tiene que ver con el tiempo suficiente para que haya un cambio, una nueva humanidad. Miren que una de las narraciones del diluvio habla de 40 días y 40 noches para que haya una transformación. Luego recordemos, por ejemplo, el tiempo de Elías también en el desierto. Luego recordamos el tiempo en el cual, según el Evangelio de Lucas y Mateo, pasa Jesús en el desierto antes de empezar su ministerio público, y Jesús lo hace en ayuno y en oración y viviendo la experiencia de la tentación frente a Satanás o al diablo. Entonces los israelitas tienen esa conciencia, ¿no? Número 40 o es el cambio de una generación o el tiempo suficiente para que haya una transformación. También Moisés está en el Sinaí para recibir la ley del Señor 40 días en el monte. Elías peregrina, como ya lo dije, 40 días hasta llegar allí para un encuentro con el Señor, y las vidas cambiaron. Para Moisés convertirse en el líder del pueblo de Israel, y Elías para asumir la persecución que estaba haciendo contra él el rey Ahaz y la reina Jezabel, y saber que había muchas dificultades en el pueblo de Israel. El profeta Jonás, ustedes recordarán también que predice la destrucción de Nínive, dice en 40 días Nínive será destruida, y fue una invitación indirecta y se vivió la conversión de Nínive. Incluso el texto de Jonás es muy bonito porque también ayunaron los animales, ¿no? Ese es un relato muy interesante que nos permitiría unirnos a lo que el Papa Francisco nos ha propuesto en Laudato Si. Entonces, en síntesis, la Cuaresma nos remite al cambio, a un tiempo suficiente para que haya una transformación, al cambio de una generación, y de ahí nace que nosotros hayamos hecho fuerza en la importancia de la revisión de vida, en la conversión. Para algunos de ustedes quizás es conocida una palabra que es una palabra que no es propiamente castellana, sino del griego, metanoia. Y metanoia significa el cambio de mente, el cambio del corazón. ¿Por qué es importante el cambio de mentalidad? Porque nosotros en nuestros comportamientos cotidianos, en nuestras actitudes y en las decisiones, muchas veces evidenciamos que aparece mucho más el yo, el egoísmo, incluso la falta de solidaridad, la injusticia y la violencia. Pero hay también otro detalle que nosotros podemos sentir, digamos, como una serena tranquilidad, y es que todos los seres humanos debemos afrontar la tentación. Y Jesús, lo vamos a leer ya a partir del próximo domingo, Jesús vive la experiencia de las tentaciones. No cayó en las tentaciones. La carta a los Hebreos lo dice muy bien.
en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y una de las semejanzas es sencillamente esta, o sea, también vivió la tentación. De manera que por eso es interesante y necesario revisar la vida. Lo repito, porque tenemos malas decisiones, malos comportamientos, respuestas que no son convenientes en las relaciones interpersonales, y también en algunos momentos sentimos con fuerza cómo la tentación, la debilidad y la fragilidad aparecen más fuertes que muchas veces nuestras buenas decisiones. Entonces, por eso quisiera insistir que la Cuaresma tiene también esta particularidad. Es importante un alto en el camino. Es importante revisar cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son las raíces que están detrás de nuestras decisiones. Esa pregunta es muy importante hacerla 2, 3 veces al año. Ojalá lo pudiéramos hacer con más frecuencia cuando le damos fuerza a la oración, porque la oración es un espacio privilegiado para mirar si mis motivaciones son las mismas de Jesús o son motivaciones mucho más humanas o motivaciones que vienen del medio ambiente o por influencia de algunas otras personas. Entonces, este es el segundo punto, muy sencillo, desde la palabra de Dios, el significado del número 40, que es el que está en la raíz de Cuaresma. Otro detalle interesante de la palabra Cuaresma es 40 días de preparación para la Pascua. Esto nosotros lo debemos meditar con mayor detención, porque miren, la Cuaresma prepara para la Pascua. ¿Cómo vamos a vivir la Pascua? La Pascua la vamos a vivir según lo que sembremos y cosechemos en la Cuaresma. Y desde el punto de vista de la liturgia de la Iglesia, no hay Cuaresma sin Pascua, y la Pascua no debería celebrarse sin la Cuaresma. Entonces, los frutos maduros de la Cuaresma que nos propone la Iglesia son, en primer lugar, no los únicos, el ayuno, la oración y la limosna. Incluso en el ayuno, la oración y la limosna, nosotros somos solidarios con los hermanos judíos y con los hermanos musulmanes. Ellos también viven el ayuno, la oración y la limosna. Y esto que sembramos en la Cuaresma nos va a permitir vivir y celebrar mucho mejor la Pascua. El fruto maduro es un cambio de mente, un corazón limpio, una revisión de las motivaciones. Y quiero hacerles caer en cuenta de otro detalle, muchos de ustedes lo sabrán, pero qué importante que lo tengamos en cuenta. La Cuaresma llega hasta el Jueves Santo en la mañana. La Cuaresma se termina cuando comenzamos la Eucaristía del Jueves Santo, que llamamos de la institución de la Eucaristía. Incluso en la liturgia el título es la celebración de la Cena del Señor o la Eucaristía en la Cena del Señor. De manera que nosotros vivimos la Cuaresma y el Triduo Pascual, que comienza el Jueves Santo en la tarde. Solo que a nosotros nos ha despistado a algunos el hecho de que hablamos de Semana Santa, y está bien. Y de una vez me adelanto, ¿por qué hablamos de Semana Santa? Porque el Evangelio de San Marcos, el fundamento de la Semana Santa está en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, su Evangelio tiene 16 capítulos. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16 describe los eventos finales de Jesús de domingo a domingo, o sea, ocupa una semana o digámoslo prácticamente 8 días, ¿no? Entonces, por eso hablamos de Semana Santa, pero litúrgicamente, o sea, en la comprensión que tiene la Iglesia de su liturgia, la Cuaresma llega hasta el jueves antes de celebrar la Eucaristía de la Cena del Señor. Y el Triduo Pascual abarca la Cena del Señor, la muerte del Señor el día viernes y luego la solemne vigilia pascual, que con el día domingo, la solemne vigilia el sábado y el domingo de Pascua celebramos la resurrección. De manera que si fuéramos a ser estrictos en la liturgia, tenemos Cuaresma y Sagrado Triduo Pascual. Pero repito, hablamos de Semana Santa porque el Evangelio de San Marcos nos presenta todos los eventos durante una semana. Esta es pues como una introducción así general al significado de la Cuaresma. Voy a pasar entonces al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con una, no la única, por favor, eso tengámoslo en cuenta, una de las dimensiones
de la Cuaresma, y es la conversión. ¿Qué es la conversión? Según, sobre todo, el Nuevo Testamento. Quiero empezar con unas ideas generales y luego me voy a detener en el texto de Marcos 7, 14, 23, que si algunos de ustedes pueden buscar su Biblia y lo pueden tener ahí a la mano, pues va a facilitar la explicación. Marcos 7, 14, 23. Pero voy a hacer primero una introducción a ese texto. Si una de las dificultades que descubrimos los seres humanos son nuestras motivaciones y la apertura que en ocasiones hacemos a las tentaciones, pues podemos sacar la conclusión que si en nuestra mente y en nuestro corazón es más nítida, más clara y más limpia la experiencia de Dios, pues mucho más fácil y más rápida es la conversión. Porque estamos siempre en esa lucha, abrirle la puerta a mis deseos, a mis tentaciones, a estas ideas que recibo en ocasiones equivocadas de otras personas. Entonces, por eso pierdo en ocasiones el horizonte. De manera que esta claridad de Jesús sobre la importancia de la limpieza de la mente y del corazón, lo expresó en ese texto de Marcos 7, 14, 23. Otro elemento del contexto es que biblistas tan profundos y tan estudiosos como Rudolf Bultmann llegó a decir que si hay un texto que es de los labios de Jesús, es este texto de Marcos 7, 14, 23. Incluso él llega a decir, ese texto debe ser de Jesús porque es una locura buscar la vida donde no se encuentra, en la creación, en los seres creados, en las instituciones, en el prestigio. La negación de Dios como creador por parte del hombre consiste en enamorarse de la creación y no de la vida divina. Entonces, por eso a este biblista le llamó mucho la atención que este texto pudiera ser considerado como un texto en verdad histórico de Jesús. Entonces, ya con esa pequeña introducción, voy a ir al texto, ustedes lo tienen allí en la mano, voy a ir leyendo versículo por versículo y ustedes pues irán notando algunos aspectos que a lo mejor ya conocían, pero otros sí quisiera yo hacerles un poco el énfasis. En primer lugar, noten que el texto aparece en dos evangelios. Aparece en el Evangelio de San Marcos 7, 14, 23, y en sus Biblias deben tener el texto paralelo que es Mateo 15, del 10 al 20. Son los únicos dos evangelios que traen este pasaje que voy a comentar. ¿Por qué voy a elegir el Evangelio de San Marcos? Porque a nivel de escritura, no hablo a nivel de tradiciones orales, porque eso ya es más difícil pues, de precisar en este momento, lo podíamos hacer, pero no es el objetivo de esta charla. El primer evangelio escrito como texto es el Evangelio de San Marcos. Entonces, si el tiempo nos da, haré una alusión a San Mateo, pero quiero detenerme en el primer texto escrito, que es este. Entonces comienza así. Llamando Jesús de nuevo a la gente, les dijo, escúchenme todos y entiendan esto. Es importante que ustedes se den cuenta que en el pasaje anterior, estamos en el capítulo 7 de San Marcos, miren cómo comienza el capítulo 7, porque es bueno saber quiénes están entre la gente. El 7.1 dice, los fariseos y algunos maestros de la ley, venidos de Jerusalén, se acercaron a Jesús, de manera que él no está hablando simplemente con la gente sencilla, sino que le mandaron la procuraduría y la contraloría, ¿no? A ver cómo estaba Jesús llevando adelante sus acciones y por qué tanta gente lo sigue. Entonces le dice a todos, escúchenme y entiendan, una frase que va a ser demoledora para los escribas y los fariseos, y venidos de Jerusalén, o sea, son de la élite judía. Miren la frase, versículo 15. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su corazón es lo que mancha al hombre. Miren, aquí podría terminar esta charla y decirles, cada uno saque sus 10 o 15 minutos a meditar en esa frase. No sé si todos la conocían y la recuerdan. Para algunos debe ser nuevo volver a retomarla. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo.
lo que sale de su corazón es lo que mancha al hombre. Incluso la Biblia que tengo aquí hoy, yo tengo hoy en mis manos la Biblia de América, no estoy diciendo que sea la mejor, sino que quise pues traerla. Me llama mucho la atención porque la Biblia de América interrumpe ahí el texto y coloca un título, Instrucción privada a los discípulos, que comienza ya en el versículo 17. Ahí hay una discusión que pasó con el versículo 16, pero no lo vamos a discutir porque hay manuscritos que no lo traen. Entonces, miren, esta Biblia termina en el 15, como quien dice, esa frase es demoledora. ¿Por qué esa frase es demoledora para los escribas y los fariseos? Porque en el judaísmo, y esto pues lo podríamos discutir muchas otras veces, en el judaísmo hay alimentos que al ser ingeridos por las personas hacen impuros a las personas. Por ejemplo, comer la carne de cerdo, por ejemplo, comer alimentos que estén manchados con sangre, la morcilla, los chorizos, las salchichas, los embutidos, todo eso haría impuro al ser humano. Entonces Jesús dice, pero nos quiere llevar más lejos, no se trata solamente del alimento, sino sobre todo del corazón. Paso al versículo 17. En esta Biblia que tengo, repito, es como si comenzara una nueva parte, pero en la gran mayoría de las Biblias, en las de ustedes, esto está seguido. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. O sea, fíjense que no solamente quedaron tocados los escribas, los fariseos, las personas venidas de Jerusalén, sino que quedaron tocados también los discípulos. Cuando dejó la gente, entró en casa, los discípulos le preguntaron, el texto griego es muy bonito porque dice, le preguntaron por la parábola. Puede ser que en las Biblias de ustedes diga parábola, esta por ejemplo dice, le preguntaron por la comparación. O sea, fue tan radical esa frase de Jesús que mire la reacción de los discípulos. Entonces Jesús les dice, versículo 18, de modo que tampoco ustedes entienden. ¿Y por qué a los discípulos les cuesta? Pues porque ellos son judíos y de niños y de jóvenes habían sido formados en la tradición del Levítico. Hay alimentos que se pueden tomar, hay alimentos que no se pueden tomar. Y si yo como un alimento prohibido, yo quedo impuro. Y quedar impuro es, he manchado mi mente y mi corazón. Entonces Jesús sigue, ¿no comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo? Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar a la letrina. La palabra griega, y me da pena pues decirla porque estamos en una grabación y quiero ser respetuoso del auditorio, pero San Marcos usa allí una palabra más fuerte, o sea, como está hablando a personas campesinas, entre los campesinos, pues ni letrinas había, ¿no? Porque muchas de las letrinas son o tienen agua corriente. Hay Biblias que traducen va a parar al basural, pero yo creo que ustedes me entienden a qué palabra me refiero. En los campos hay unas zonas reservadas para que las personas hagan sus necesidades. Y ustedes ya saben, en las distintas regiones, o aquí hay personas de otros países, sabrán cómo se dice. La palabra podría ser basural, porque repito, letrina o excusado hablan de unos lugares que incluso tienen agua corriente y en muchos sectores de los campos no. Entonces miren cómo es la comparación de fuerte. No entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar. Jesús habla del extremo, el basural. Y viene una frase de Marcos que es muy fuerte. Así Jesús declaraba puros todos los alimentos, ¿no? Todos los alimentos. Pero va a dar un paso más. Versículo 20. Lo que sale del hombre, eso mancha al hombre. Hermanos y hermanas, qué bueno que le pusiéramos cuidado a esto. Miren dónde está el secreto de la conversión. Versículo 21. Ojalá lo subrayaran, lo pusieran con letras grandes. Es del corazón de los hombres de donde salen. Y le hemos hecho más fuerza a la lista, que les invito a contar cuántos elementos hay en la lista, que no a la primera parte. Es del corazón de los hombres. Recuerden que el corazón para los judíos es la voluntad, los afectos, la mente, el corazón. O sea, el corazón es el lugar donde se cuecen las decisiones. Si quieren ponerlo pues en lenguaje nuestro, de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, pero para el oriental es el corazón,
Hace unos días vi que hay unas personas que están promoviendo una palabra, sentipensar, y la pegan. O sea, sentir y pensar, sentipensar. No, seguramente todavía no lo ha aceptado el diccionario de la lengua española. Pero qué bonito es eso, sentipensar. A eso se refiere corazón en hebreo. Es unir el cerebro, pero con el corazón. El sentimiento con el corazón. Entonces, el cerebro y las decisiones con el corazón. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y empieza la lista. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Miren que salen los malos pensamientos y viene la lista. Vuelvo a leerla. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Salen los malos pensamientos y después de decir los malos pensamientos hay una lista de 12. Y recuerden que el número 12 en la Biblia es un número que habla de lo elegido, la elección, de manera que no son listas cerradas. Y miren, lo digo con mucho respeto, en la confesión muchas veces vamos a decir la lista de los efectos, pero muy pocas veces nos interrogamos en la raíz. Y lo que hay que limpiar primero es el corazón. Si el corazón está limpio, no va a haber esos efectos. Creo que me quedan unos 5 minutos. Voy a ir al texto de Mateo. Mateo 15, del 10 al 20, si lo pueden buscar, por favor. Mateo 15, del 10 al 20, que es un texto paralelo. A nivel de escritura, muy probablemente vino después de San Marcos, pero a lo mejor sea una tradición mucho más antigua. Eso pues no lo vamos a discutir acá. Entonces voy a terminar con eso. Quedamos debiendo el texto de Filipenses, lo haremos en otra ocasión. Mateo 15, del 10 al 20. Llamando a la gente les dijo, escuchen, lo que entra por la boca no mancha al hombre, lo que sale de la boca, eso mancha al hombre. Los discípulos se acercaron a decirles, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado con tus palabras? Claro, los fariseos se escandalizan porque es tumbar muchas partes del libro del Levítico, del Éxodo y del Deuteronomio. Y viene la respuesta de Jesús. Toda planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. Déjenlos porque son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. ¿Qué está diciendo Jesús? Ser plantado por el Señor es lo que sucede en el Génesis. Cuando el Señor tiene el tiempo y el espacio, coloca allí al ser humano. Y se está diciendo, los fariseos se han desviado de ese camino y por eso son como ciegos que guían a otros ciegos. Pedro tomó la palabra y le dijo, explícanos la parábola. Y Jesús le dijo, ¿ni siquiera ustedes entienden? ¿No comprenden que todo lo que entra en la boca baja al vientre y va a parar a la letrina? Sin embargo, lo que sale de la boca viene del corazón. Hermanos, vuelve a repetirse lo mismo en el versículo 18. Lo que sale de la boca viene del corazón y es lo que mancha al hombre. Porque del corazón, y aquí podemos contar, vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. Esto es lo que mancha al hombre. Comer sin lavarse las manos no mancha a nadie. Miren que la lista de San Mateo es de 7 puntos. Entonces, Marcos trae 12 porque significa elección. San Mateo trae 7 porque significa perfección, o sea, toda la maldad. Entonces, le hacemos mucho caso a los efectos y está bien. Claro, tenemos que ser cuidadosos de las decisiones que tomamos, de los comportamientos, de las acciones, pero hay que ponerle mayor cuidado a la raíz de esos efectos. Y la raíz es el corazón. Repito, en la mentalidad nuestra es purificar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras decisiones, purificar aquellas motivaciones que nos llevan a actuar. Hermanos y hermanas, les deseo que la Cuaresma sea una ocasión para que revisemos nuestra mente y nuestro corazón, sentipensar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. En la medida que los unamos al Señor Jesús, que es el fundamento, que es el corazón limpio, vamos a ir adelante. Por eso una de las bienaventuranzas más hermosas es esa. Bienaventurados los limpios de corazón. Y el modelo acabado de esa limpieza del corazón es el Señor Jesús. Preguntará alguno o alguna, ¿y cómo hago yo para crecer en la limpieza del corazón? Esa es la oración
en torno al Señor Jesús. Si me presento, Señor, aquí estoy, soy capaz de dejarlo actuar a Él. El Papa Francisco, en el mensaje de esta mañana, nos invitaba que pudiéramos nosotros pronunciar una frase similar a esa que está allí. Jesús, tú me amas, transfórmame. Y la repitió 2 veces. Jesús, tú me amas, transfórmame. Bueno, tienen la palabra. Muchas gracias, Padre Hernán, por esta linda y completa reflexión que nos llevó por varios elementos de la homilía del Papa Francisco, del documento de preparación que el año pasado les envió a ustedes el Papa Francisco, de los significados de la Cuaresma y de estos textos pues tan profundos. Les invito, queridos amigos que están acá en la clase, si tienen alguna pregunta o alguna reflexión que les haya llegado al corazón, la puedan escribir ahí al chat. O también me gustaría, hoy que tenemos un poquito más de tiempo, si alguno de ustedes quiere que le habilitemos el micrófono para poder hacer la pregunta o el comentario que nos enriquezca a todos, que nos ayude a ampliar un poco este tema, sería que me hicieran una señita, o hay una opción de alzar la mano ahí digitalmente, o también que habilitaran la cámara y me hicieran una señita para poder abrirles el micrófono. Alejandra nos dice, por ahora, Padre, ¿qué ejercicios espirituales podemos hacer en este tiempo de Cuaresma? Y yo la complemento padre, con un poco que usted nos dijo acerca del cómo hacer esa limpieza del corazón y de la mente. Pues que nos regalara, Padre, como podría decirse, como dice Alejandra, ejercicios o retos o actividades que pudiéramos hacer como más claras para hacer esa limpieza del corazón y de la mente. Qué bueno caer en la cuenta en la expresión ejercicios espirituales. Y miren que hoy en nuestra sociedad ha entrado mucho la necesidad del ejercicio, del deporte como la práctica. Aquí pues la respuesta es muy sencilla. Así como hacemos ejercicios deportivos o ejercicios, incluso se habla que hay países haciendo ejercicios militares. Aquí ejercicio espiritual es ejercitarse o volverme competente en el espíritu. Una manera, no la única, es la oración. Y para la oración les invitaría un ejemplo concreto. Durante este tiempo de la Cuaresma, leer poco a poco el Evangelio de San Marcos. Ir tomando pequeños trozos del Evangelio de San Marcos en sus Biblias y hacerse, si quieren, 2 preguntas para que no hagan la lección completa o si la pueden hacer, pero algo que ustedes pueden hacer en 5 o 10 minutos. ¿Qué me dice el texto? Primera pregunta. Y segunda, ¿a qué me mueve? Vuelvo a un ejemplo que ustedes me escucharon alguna vez. Hace poco leímos el texto. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces Jesús le preguntó a los discípulos, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hermanos y hermanas, esa pregunta la podemos responder muy fácil. ¿Quién es Jesús para mí? El amigo, el confidente, el que me colabora, el que siempre está conmigo, el que me ayuda en mi debilidad. Pero miren que si yo quiero ser otro Jesús, esto es más fuerte, yo le debo preguntar a las personas que viven conmigo, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Y cuál sería la respuesta? Eso nos reta. Entonces es una lectura muy sencilla. Esa es la manera de ir limpiando el corazón. ¿Cómo limpiar el corazón? Pregunta que puede ser en la mañana o en la noche de un día. Escojo 4 o 5 decisiones que tomé en el día. ¿A quién beneficiaron esas decisiones? ¿A los demás o a mí? Entonces la pregunta es, ¿cuándo me estoy acercando más a Jesús? O sea, que mis decisiones y mi manera de pensar se acerca más a Jesús. ¿Dónde encuentro las decisiones, las acciones y la manera de pensar de Jesús? En el Evangelio. Por eso invitarlos a leer, meditar y orar el Evangelio de San Marcos para empezar. Ok, muchas gracias, Padre. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta o algún comentario que nos ilumine adicionalmente. Voy a mirar aquí en YouTube. Y vamos a hacer una pregunta. Padre, yo le quiero hacer una pregunta aquí tomada de unos apuntes.
es una orientación acerca de la confesión, porque pues entiendo que esta época de Cuaresma nos invita a tener pues todo el tema de reflexión, de limpieza del corazón, de los pensamientos, y que se hace concreto también en el sacramento de la confesión. Entonces, por favor, que nos dé algunos consejos, algunas motivaciones para, como, no sé, preparar una buena confesión y llegar a hacerla efectivamente. Bueno, muy importante la pregunta y voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, pero si lo piensan despacio verán que tengo razón. El sacramento que desde el Papa San Pablo VI ya no lo llamamos solamente sacramento de la confesión, sino que lo llamamos el sacramento de la reconciliación. Es un sacramento que durante mucho tiempo en la Iglesia se vio como sacramento de la penitencia o solamente confesión de los pecados y perdón de los pecados. Y resulta que si ustedes van al bautismo, el bautismo perdona el pecado. En la Eucaristía nos preparamos para celebrar la Eucaristía diciendo antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. El sacramento de la unción de los enfermos. O sea, hay varios sacramentos que perdonan los pecados. Entonces no existe este sacramento de la reconciliación solamente para el perdón de los pecados. Entonces preguntan, entonces, ¿cuál es la finalidad del sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión? La finalidad es colocarnos en un proceso constante de conversión. Esa es la diferencia de ese sacramento frente a los demás. Repito, ¿por qué? Porque hay otros sacramentos que también perdonan el pecado. Recordemos el bautismo, el pecado original. En la Eucaristía, los pecados veniales en el momento de iniciar la celebración. Entonces, este sacramento no es obviamente para confesar los pecados, pero no solo para eso, sino para adquirir el hábito de estar en un proceso constante de conversión. Y miren, este es un reto no solamente para quienes nos confesamos, sino para los confesores. Este sacramento debería volverse, es un camino de acompañamiento espiritual. Y por eso uno no debería tener muchos confesores. Ojalá pudiera ir haciendo camino con uno o dos confesores, porque pues entiendo la dificultad de pronto de estar haciendo camino con uno solo. ¿Por qué? Porque es hacerle seguimiento a ese proceso de conversión. Ya en concreto, ¿cómo nos preparamos? Primero, un examen de conciencia. Y bueno, hemos aprendido, nos lo dice el catecismo, que podemos hacer un examen de conciencia con base en los 10 mandamientos. Y para eso está, es el decálogo. Pero yo les invitaría a que, y ya me da pista para decir una palabrita sobre Filipenses, yo les invito, repito, lo podemos hacer, el catecismo también nos da otras claves de lectura, por ejemplo, hacer un examen de conciencia en torno a las obras de misericordia, el Papa Francisco nos ha insistido en eso. Otro modelo que lo ha puesto el Papa Francisco, puedo hacer un examen de conciencia pensando en mis relaciones con Dios, con mis hermanos, conmigo mismo y con la naturaleza. Ahí tengo elementos para hacer un examen de conciencia. Pero les quiero proponer este de Filipenses, capítulo 2, sería del 1 al 5, pero para no alargarme, capítulo 2 de Filipenses, los versículos 3 y 4. Lo leo aquí en esta versión de la Biblia. Bueno, les hago caer en cuenta que dice así Pablo: no hagan nada por rivalidad o vanagloria. ¿Qué tal ese examen de conciencia? No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Sean, por el contrario, humildes. Hay una palabra griega muy fuerte, tapeinos, de donde viene tapete. ¿Para qué es un tapete? ¿No? Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. ¿Cómo va el examen de conciencia ahí? ¿Cuántas vamos ganando? No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Sean humildes. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Nadie busque su propio interés sino el de los demás. ¿Qué tal un examen de conciencia con estos criterios? Y versículo 5. Tengan pues los sentimientos de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? Nada hizo por rivalidad o vanagloria, fue siempre humilde, se consideró siempre inferior a los demás, no buscó su propio interés, sino el de los demás. Entonces, miren que tenemos maneras de hacer el examen de conciencia. Luego, la contrición de corazón, o sea, me siento golpeado por esta palabra, por esta revisión de vida, confieso de boca.
estas faltas. Y vuelvo a insistir en los textos de Marcos y de Mateo, busquemos la raíz. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted en su casa, en estos días de invierno, al menos aquí en Bogotá tan fuerte, en su casa hay goteras, les pregunto, ¿la solución cuando está lloviendo las goteras es poner unos baldes y una trapeadora? De pronto por la emergencia, sí. Pero ¿qué hay que hacer apenas se seque, ya no esté lloviendo? Subirse al techo a coger las goteras, mandar al especialista, al que pueda hacer el trabajo y coger las goteras. Porque si usted no coge las goteras, seguirá goteando y seguirá usando los baldes. Lo mismo sucede aquí. A veces nos quedamos fijándonos en todos los efectos, pero no atacamos la raíz. Y la raíz es la mente y el corazón. Un corazón que está en sintonía con Dios. El día que cojamos la gotera, ya no vamos a tener chorreados de agua en la casa. El día que tapemos la gotera, se van a acabar esos flujos de agua. Entonces lo mismo sucede aquí. ¿Cuándo voy a dejar de ser mentira, de faltar a la solidaridad, de mirar mal al prójimo, de desear la mujer del prójimo, lo que ustedes quieran? ¿Cuándo voy a dejar de ser mentiroso? El día que encuentre la raíz, porque logro eso. Y después de la confesión de boca, estamos invitados a tomar un propósito y a recibir la absolución. Y el propósito, por eso es importante que la confesión sea un camino espiritual, porque ese propósito yo lo debo revisar en la siguiente confesión y ver cómo voy creciendo. Y les doy un consejo de mi experiencia como confesor. No tomen muchos propósitos y de todas las faltas que ustedes reconozcan, vayan tomando la que sea más delicada y en cada confesión ir revisando, porque esa es la manera de ver que hay un proceso espiritual y un crecimiento. Muy bien, Padre, muchas gracias por esta respuesta tan amplia acerca de la importancia de la confesión y pues que nos, al menos a mí me motiva mucho más a realizar este proceso de interiorización y obviamente de aprovechar el sacramento que la Iglesia nos regala a través de los sacerdotes. Padre, Sandra nos pregunta, por favor, ¿nos puede precisar sobre el ayuno y la abstinencia? ¿Cuándo y cómo practicarlo? Bueno, la Iglesia Católica nos pide el ayuno solamente 2 veces al año, es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El ayuno está estipulado en la disposición litúrgica de la Iglesia para personas entre los 14 y los 59 años, 11 meses, 30 días. O sea, ya cuando se cumplen los 60, digamos, no sería tan fuerte. La Iglesia en esto ha crecido porque, es decir, nos ha abierto otras puertas. El ayuno, muy cercano al Concilio Vaticano II y en algún tiempo, era realmente, pues, solamente tomar una comida en el día, al mediodía, ¿no? Básicamente. Después dijeron, bueno, se puede tomar algo muy suave en el desayuno, el almuerzo y algo muy suave en la cena. O sea, que uno sienta realmente en su cuerpo el ayuno. Luego ya por distintas situaciones, sobre todo por cuestiones de salud, por personas que están en ese rango de los 14 a los 60 años, pero con dificultades de salud, pues bueno, de acuerdo a su situación, pues a lo mejor tiene que llevar una dieta. Entonces la Iglesia nos ha invitado a otro tipo de ayunos, o sea, no solamente el ayuno de la comida que todavía está, o sea, eso no se ha quitado. Pero, por ejemplo, el Papa Francisco dice, ¿por qué no ayunamos de la lengua, o sea, de los comentarios, de las críticas, de las murmuraciones? Porque el ayuno de los rencores, de los odios. Y así, ayunar de cosas que a nosotros realmente nos duelen. Por ejemplo, el Papa esta semana lanzó una frase tremenda, dijo, la cuaresma es para apagar el televisor y leer el Evangelio. ¿Ah? ¿Qué ayuno ese? ¿Y qué tal que dijéramos y apagar los celulares un buen rato y de pronto sacar un espacio para la lectura? Miren, eso nos cuesta más. De pronto alguno dice, bueno, yo cuando hago deporte, pues si me falta comer algo, no, ni lo siento. Pero yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros podríamos vivir uno o varios días sin el celular o sin la televisión o sin las redes sociales? Entonces, miren que, es decir, podemos abrir la ventana. Quizás de pronto sea más fácil comer poco esos 2 días y sin embargo crecer en una gran cantidad de otras cosas. Entonces, ese es el ayuno. La abstinencia en la iglesia, y les voy a contar la historia, la abstinencia fue de carne, y esto empezó en Europa,
porque muchos países estaban centrados y son centrados en las carnes, Alemania, Italia, Francia, España e incluso los países orientales. No recuerdo exactamente el año, creo que fue por allá como en el siglo IV, V, unos pescadores de lo que llamaríamos los mares que rodean la bota itálica, había modo de llegar al Vaticano por el río Tíber y un puerto que se llama el puerto de Ostia. Entonces, por esta época, es época, marzo y abril, es época de subienda de peces. Y hubo varios años que a los pescadores de Ostia, que podían entrar por el río Tíber hasta el Vaticano, les fue muy mal con la subienda no fue suficiente, en fin, hubo varias dificultades y no les compraban. Entonces, en esta época le pidieron al Papa que les ayudara. Y ahí nació el que para la Cuaresma se sugiriera el comer pescado. Fue una decisión del Papa para ayudar a los pescadores del puerto de Ostia, gentes muy humildes y sencillas que no tenían cómo subsistir. Entonces digo, cambiemos la carne por el pescado. ¿Y yo por qué quiero contarles esta historia? Porque miren que ha sido de adaptación a las circunstancias de las gentes, de las comunidades. Hoy en día, comer solo pescado para muchas familias y sobre todo familias pobres es inalcanzable. Y hay muchas personas que durante el año, y muchas familias, y lo conocemos aquí en Colombia, en Bogotá, en muchas regiones y ciudades de nuestro continente, donde la gente pasa meses sin probar un pedazo de carne. Entonces, la abstinencia, quien teniendo la posibilidad por su dieta, incluso puede realmente dejar algunos alimentos, excelente, pero también podíamos abstenernos de muchas otras cosas, ¿no? De manera que la Iglesia le ha dado este sentido, tanto al ayuno y a la abstinencia, es que aquello de lo cual yo me privo sea ocasión de compartirlo con hermanos y hermanas necesitadas. Por eso en la Cuaresma, concretamente la Iglesia de Colombia, fomenta la comunicación cristiana de bienes. Y a partir de eso, aquello de lo cual yo generosamente me privo, lo quiero recuperar, pero para entregarlo en una parroquia o en una institución de la iglesia para compartirlo, eso sería lo mejor. Entonces la abstinencia, sobre todo en esta línea que les estoy presentando, es propuesta para la iglesia en todos los viernes de la Cuaresma, todos los viernes de Cuaresma. Todos los viernes la abstinencia y el miércoles de ceniza y el viernes santo el ayuno. Ok, muchas gracias, padre. Y ya para finalizar, últimas dos preguntas. Bueno, Isabel nos dice que gracias por tan bella enseñanza. Me ha motivado mucho a vivir realmente la cuaresma. Qué bendición poder tener esos ecos de motivación a vivir con novedad este tiempo que uno podría decir, no, pero yo ya he vivido 50 cuaresmas o 40 o 20 o 30, pues que esta sea una nueva oportunidad para vivirla diferente. Camilo nos pregunta, padre, ya para hacer esta y va una pregunta más ya para cerrar la clase. En la reconciliación, dice, ¿qué relación hay entre la reconciliación con Dios y la salvación? Bueno, la salvación es la oferta que Dios le ha hecho por medio de Jesús de Nazaret a toda la humanidad. Y es que la vida que empezó en Dios termine en Dios. Nosotros muchas veces creemos que la vida comienza aquí en la tierra y realmente cuando leemos el libro del Génesis o vamos al Concilio Vaticano II y leemos la Dei Verbum, la iniciativa parte de Dios. O sea, la iniciativa es de Dios. Todo esto que somos y tenemos ha comenzado en Dios. Y tenemos la posibilidad de darle una respuesta a ese amor de Dios y a su iniciativa en esta historia. ¿Y cómo es mi respuesta? Entonces, lo que Dios espera de nosotros nos lo ha revelado y nos lo ha entregado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dicho cómo podemos volver nuestra vida a Dios. Esa es la experiencia de la salvación. Entonces, uno no debería perder esa opción fundamental. ¿Cuál es la opción fundamental? Yo vengo de Dios y libre y voluntariamente escojo devolverle mi vida al Señor y quiero terminar mi vida en Dios. Esa es la opción fundamental. Pero en la vida, por las circunstancias que comenté antes, tentaciones, malos comportamientos, malas decisiones, malas asesorías, a veces me salgo del camino de la opción fundamental. Y entonces ahí es cuando entra
que el tiempo de la Cuaresma, de unos ejercicios espirituales, celebrar el sacramento de la reconciliación, hacer un alto en el camino, me lleva a recuperar mis motivaciones fundamentales y enderezo mi camino. Entonces ahí es donde entra que el sacramento de la reconciliación, por eso es tan importante que sea un camino de acompañamiento espiritual. Entonces la reconciliación y la conversión es volver al camino para poder recuperar esa comunión de vida con Dios. Y recuerdo lo que ha insistido el Papa, con Dios, con los hermanos, conmigo mismo. Necesitamos reconciliar muchas situaciones de nosotros, pensamientos, memoria, y también con la naturaleza. Okay. Padre, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, Padre, usted nos ha dado un recorrido maravilloso por este tema de la Cuaresma, todo su significado, cosas prácticas. Pero quisiera, Padre, nuevamente preguntarle si usted fuera como un último mensaje, como una lista, no sé, de 3 cosas o 4 cosas o algunos consejos finales que usted nos da a todos los que estamos acá para vivir de una forma diferente, de una forma renovada, de una forma profunda esta cuaresma. ¿Cuáles serían esos consejos, digamos, especiales de último minuto que usted nos haría un énfasis especial? En primer lugar, que no separen la Cuaresma de la Pascua, y la Pascua termina en la resurrección. Voy a decir una frase muy fuerte. Cruz que no resucita no es cristiana. La cruz de Cristo resucitó. Todos tenemos dificultades y sin embargo debemos resucitar. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la oración y puede ser a partir de un texto bíblico. Y vivamos el ayuno, la oración y la limosna según nuestras posibilidades, sobre todo en la línea de que podamos compartir con las personas que no tienen posibilidad y que lo que sembremos en la Cuaresma lo cosechemos en la Pascua. La Eucaristía será siempre un hilo conductor para la Cuaresma y para la Pascua. Muchas gracias, Padre. Pues terminamos nuestra clase de hoy del Instituto de Biblia. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube. Debajo del video hay un botoncito rojo que dice suscribirse para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique y tú puedas verlo. Es una forma en que nos ayudas también a crecer la comunidad del Instituto de Biblia. Hacer clic en el botón suscribirse de nuestro canal de YouTube. Pues una gratitud inmensa para el Padre Hernán, una bendición, Padre, para su ministerio como sacerdote, como formador en la universidad y también como pastor, como confesor, como guía, pastor del rebaño que Dios pone en su mano, en su contacto, en su acceso. Por acá estará siempre bienvenido, Padre Hernán, y le pido, Padre, que nos regale la bendición ya para terminar la clase e ir a descansar. Y la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz descanso.